no quiero volver atrás. No te vayas de la sintonía. A continuación, otro programa que bendecirá tu vida. A continuación, en Radio Libertad y a través de todas sus plataformas audiovisuales, damos inicio al programa Tabernáculo de la Palabra. Un precioso tiempo en que la Palabra de Dios es la protagonista. Quédese con nosotros para disfrutar de la bendición de este programa. Tabernáculo de la Palabra. Bienvenidos. Tabernáculo de la Palabra. Hola, hola, buenas tardes, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Estábamos desconcentrados, estamos bien contentos en este día sábado de estar una vez más aquí en Radio Libertad, la comuna de Maipú, para poder compartir con ustedes la bendición de la palabra de Dios, para acompañarle también con alabanzas que la verdad que nos bendicen. Estamos muy felices porque ya se va acabando este año 2025, que para algunos fue bueno, para otros fue difícil, pero lo importante es que estamos en Cristo y estamos sostenidos en su gracia. Eso es lo más importante. A veces podemos estar bien, a veces más o menos mal, con distintas dificultades, con enfermedades, con problemas, con adversidades, pero lo importante es que todo esto es pasajero. Lo eterno está en Jesucristo nuestro Salvador. Me encuentro esta tarde con mi hermano y amigo Daniel Arévalo, con quien nos conocemos hace como 20 años por lo menos, así que es una gran bendición y una alegría muy grande poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Mi hermano Daniel, ¿cómo se encuentra? Que el Señor le bendiga. Querido hermano Jafet, justamente con saludar a nuestros queridos hermanos y auditores de este nuestro programa radial Tabernáculo de la Palabra, que siempre es un motivo de bendición, de alegría, y como bien dice nuestro hermano Jafet, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es que para nosotros una honra, una tremenda bendición poder estar en Radio Libertad, saludando también a nuestro querido pastor Bernardo, que está en los controles, mandos técnicos ahí, y para poder llevar a cabo este programa. Bueno, y siendo sábado 29 de noviembre, estamos reunidos en un programa más para poder compartir con ustedes, saludarles, como decía nuestro hermano Jafet, compartir también una reflexión de la palabra del Señor, algún tema interesante que pueda bendecir no solo su vida, sino nuestras vidas, porque al desarrollar un tema, una temática, es para nosotros una enorme bendición el poder nutrirnos en la palabra de verdad. Querido hermano Jafet. Así es, pues mire, estamos en lo que ya, ¿cuánto queda del año? Un mes. En 2 semanas más tenemos elecciones presidenciales, ya la segunda vuelta. Así que usted lea las señales nomás, ya sabe por quién votar. Pero estamos en eso, en tiempo ya de finalización de año. En estos días también está la Teletón, don Francisco ahí con todo su elenco televisivo, en una hora que no es mala, sino que al contrario es buena, y eso, las cosas buenas hay que apoyarlas. Pero eso la verdad que beneficia, por cierto, sí, ayuda a la calidad de vida de muchas personas, pero no transforma al ser humano, no transforma el alma. Por eso el Evangelio no es algo innecesario, no es algo que sea desechado o desechable, sino que es tremendamente importante el estar en Jesucristo, el predicar la palabra, que hace muy bien a la humanidad. Vamos a orar para poder poner este trabajo que estaremos realizando este día en las manos del Señor. Así que acompáñenos usted ahí en su lugar de trabajo, en su vehículo, en su casa, para que oremos un momento. Señor, le damos muchas gracias en esta tarde, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque dice su palabra en el Salmo 103 que como la altura sobre los cielos, amén, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nosotros, Señor, hemos vivido amparados en esa gracia, en esa misericordia abundante, siendo indignos, siendo no merecedores, mas usted por su gran amor
nos has salvado. Oramos, Señor, para que esta tarde, este programa, Señor, pueda llevar grande bendición a muchas personas, Amén, para que Señor. la iglesia sea edificada, que nuestro propósito y el Evangelio pueda correr por el mundo, pueda llegar esta palabra a distintos lugares. Bendiga, Señor, esta Radio Libertad, bendiga también el trabajo que realizaremos y permítanos, Señor, hacer todo para la gloria de Dios con gracia, con sal y con poder. Se lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya creo que estamos de regreso. Mire, hoy vamos a hablar un tema que se conoce un poco, pero no tanto como debería ser. Y lamentablemente, y esto parece que nosotros somos disco rayado, pero es así, hay mucho desconocimiento de la doctrina cristiana, de la teología cristiana, y nosotros humildemente intentamos llenar esos vacíos con contenido, con estudios de la palabra de Dios, porque es lo que necesita la iglesia del Señor. Voy a leer un texto para introducirnos al tema, solamente lo vamos a leer. Y usted va a decir, ¿de qué van a hablar? Bueno, se tiene que dar en la sintonía para que sepa de qué vamos a hablar. Amén. Así que, no sé, mi hermano Daniel, si usted lo puede leer, el texto que hemos considerado para hoy. Sí, amén. Gálatas capítulo 3, versículos 14 al 18, dice la palabra del Señor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Qué interesante, aquí hay hartos sermones entre medio de hartos temas, pero vamos a ir a un avance y luego volvemos con el programa Tabernáculo de la Palabra. Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza.
me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate. Tabernáculo de la Palabra. Muy bien, amados amigos y hermanos, ya estamos de regreso en este programa de día sábado. Y antes de esta hermosa alabanza que estábamos escuchando, hemos leído el capítulo 3 de los Gálatas, del versículo 14 al 18. Y solamente como referencia voy a leer nuevamente el versículo 14, que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí habla un poco de las promesas hechas por Dios a Abraham, habla de la relación pactual que había entre Abraham, lo que podemos llamar el pacto abrahámico, habla de cómo Dios cumplió su promesa, habla de la ley, y bueno, en definitiva da a entender que el hombre no es salvo por las obras de la ley, sino que es salvo por la fe en Cristo y debido en parte también a las promesas hechas a Abraham. ¿Por qué? Porque en Cristo la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. No es en Abraham. Abraham recibió la promesa, Abraham creyó, pero Abraham no salva a nadie. Es en Cristo, donde la promesa que Dios le dio a Abraham, la palabra que Dios le dio en Cristo se cumple y
alcanzamos bendición y salvación, y ojo dice, a los gentiles, porque el pueblo hebreo, el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Por lo tanto, esta bendición ya los había alcanzado a ellos, pero no así a los gentiles. Bueno, dicho aquello, queremos hablar en esta tarde un poco del dispensacionalismo, que usted dice, ¿qué tiene que ver eso que usted leyó con el dispensacionalismo? Ocurre, a modo de introducción, y ya lo vamos a ver un poco más detalladamente, que en cuanto a la comprensión de la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha habido mucha polémica, no ahora, sino a través de los siglos. Por ejemplo, el hereje Marción, hace muchísimos años atrás, que es bien conocido, él dijo que había un Dios malo en el Antiguo Testamento y que ahora hay un Dios bueno en el Nuevo Testamento. Estableció Marción una dicotomía de un Dios terrible, castigador, sanguinario, que es Jehová, y un Dios de amor y misericordia, que es Jesucristo. Y a la vez escindió la palabra de Dios en dos partes, por decirlo así, que aparentemente no tenían una conciliación. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto que yo estoy hablando, el dispensacionalismo o el pactualismo? Que son dos miradas diferentes respecto de este tema. Ambas, el pactualismo y el dispensacionalismo, buscan de alguna manera la coherencia interna de la Escritura, la unidad en cuanto al contenido de la palabra de Dios, la unificación, por decirlo así, de toda la doctrina profética con la doctrina apostólica del Nuevo Testamento, de las promesas pactuales hechas a Abraham, a David, a Noé, los pactos que hay en la Escritura, y cómo esos pactos tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y por cierto, ¿qué relación tiene? Que es gran parte del contenido que hay en el Antiguo Testamento, la ley dada por Dios a Moisés con la revelación de la gracia y el Evangelio de Jesucristo. Tal es así que la palabra dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, mi hermano Daniel. Amén. Bueno, la doctrina del dispensacionalismo es bastante interesante. Hace algunos días atrás realizamos en nuestro ministerio un seminario que tocaba estas dos temáticas. Nuestro querido hermano Jafet justamente se le asignó el tema del dispensacionalismo para poder profundizar, porque quizás nosotros como creyentes muchas veces hemos escuchado, no, la doctrina del dispensacionalismo, nosotros creemos en las dispensaciones, la inocencia, la conciencia, etcétera, 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 pero no es solo eso, es profundizar en estas doctrinas, comprenderlas, manejarlas, poder también entenderlas, y a modo de introducción, dice el teólogo House, en lugar de reinterpretar el Antiguo Testamento o practicar una hermenéutica complementaria, el dispensacionalismo tradicional busca comprender el significado literal de un texto teniendo en cuenta sus parámetros históricos, textuales, inmediatos, para luego intentar comprender cómo este significado se relaciona con el plan global de Dios. Entonces lo que queremos hacer en esta tarde, hermano, queremos hablar un poquito del origen del dispensacionalismo, cómo se fue desarrollando a través de la historia y poder ser una bendición para su vida y para nuestras vidas, querido hermano Jafet. Claro, bueno, mencionaba el hermano Daniel, hay una cita interesante que la vamos a profundizar más adelante y está relacionada, queridos hermanos, indudablemente con un tema hermenéutico, un tema de interpretación. ¿Por qué razón? Porque desde un tiempo a esta parte, y hay que mencionarlo, el pactualismo nace en el siglo XVI, de ahí en adelante hay distintos teólogos, Vitius, Coesius, y una serie de teólogos calvinistas mayormente, sientan las bases de lo que vendría a ser la doctrina pactual. El dispensacionalismo nace en el siglo XIX, ahí lo vamos a profundizar un poquito, pero como yo le decía, estos dos paradigmas interpretativos tienen por objetivo el poder establecer cuáles son los parámetros de interpretación, el establecer o conocer o comprender los eventuales puentes que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para, en su conjunto, con las herramientas hermenéuticas que hay, darle continuidad al contenido de la Escritura y que esto se pueda expresar y comprender de una forma cabal y completa. Ese, bien a grosso modo, es como el objetivo que tienen estos dos paradigmas interpretativos. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el origen del dispensacionalismo, porque la verdad que es bien interesante. Yo solamente lo voy a mencionar, ahí el hermano Daniel nos va a complementar. Voy a decir que fueron dos teólogos, que uno fue John Derby, uno de los impulsores del dispensacionalismo. Él fue un erudito cristiano que hizo traducciones de la Biblia, que escribió muchos libros, y el hermano Daniel nos va a complementar un poco esta información.
Claro, el origen del dispensacionalismo, como bien dice nuestro hermano Jafet, surge en el siglo XIX con John Nelson Darby, que fue uno de los precursores de esta interpretación bíblica o de esta doctrina cristiana, y él fue un teólogo y ministro en la iglesia de los hermanos Plymouth, quien sistematizó y promovió en el Reino Unido la doctrina del dispensacionalismo, y su influencia se extendió hasta Estados Unidos a finales del mismo siglo, impulsada por evangelistas tremendos de mucho renombre como Dwayne L. Moody, Jay Inglis, y posteriormente fue respaldado con interpretaciones bíblicas, como bien decía nuestro hermano Jafet, y estas doctrinas luego fueron presentadas en institutos bíblicos como el Instituto de Moody o el Seminario Teológico del Dallas, y otro precursor importantísimo de la doctrina del dispensacionalismo fue James Hals Books, como decía nuestro hermano Jafet, quien era pastor de la iglesia de la calle Walnut en Missouri, y viéndose bajo la enorme presión de comprometerse con uno u otro bando, porque esto ocurre cuando estalla la guerra civil en Estados Unidos, en el conflicto civil, Brooks se negó, alegando que, a diferencia del Israel veterotestamentario, la Iglesia del Nuevo Testamento era una entidad estrictamente espiritual, organizada a fin de perpetuar el gobierno espiritual de Dios, y no para perpetuar el gobierno común o civil, aunque Dios ciertamente le interesaban los conflictos de la esfera civil y política. Tales intereses no estaban dentro de la jurisdicción de la iglesia organizada, sino que eran asuntos del Estado, un gobierno de Dios totalmente separado, y esta cita es de Mark Snowberger, ¿puede ser? No, sí, puede ser, amén. Claro, mira, acá hay un punto muy interesante, porque el hermano Daniel leyó un poco el contexto histórico en el cual nace el dispensacionalismo. Ya mencionamos que uno de los precursores fue John Derby, el otro fue el pastor James Hall Bucky, y la verdad que ¿cuál es la preponderancia que tuvo este pastor? Que en este conflicto que está allá en Estados Unidos, que fue la guerra civil, uno de los tantos conflictos que hubo en la colonización inglesa, había una presión, porque, y esto es importante, hermano, porque los presbiterianos, ellos eran pastores presbiterianos, no eran pentecostales, los presbiterianos de ese tiempo asumían una posición postmilenarista. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos consideran que la segunda venida, el retorno de Cristo al mundo, porque Él prometió que iba a regresar, dice la Escritura, hablando Jesucristo, que Él ascendió al cielo, pero volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso dice la palabra. Al ser postmilenaristas, este paradigma interpretativo que tenían estos pastores presbiterianos, consideraban que el reino de Dios, que es uno de los grandes conceptos que hay en el Nuevo Testamento, implicaba un gobierno integral. Esto significa que el reino de Jesucristo no solamente era un reino espiritual, no solamente era un reino que conquistaba los corazones de los hombres, sino que también era un reino total, que tenía el poder civil, que tenía el poder temporal, es decir, un reino absoluto, una monarquía, una teocracia. Eso es lo que creían los contemporáneos de James Hall Bucky. Ahora, ¿qué pensó él? Porque la teología también tiene que ver con muchas situaciones personales que a la postre se convierten en una postura teológica. Él pensó y dijo, no, yo no creo, como creen los otros ministros, de que esto sea una instauración de un reino total, absoluto, teocrático, sino que él dijo que el reino de Dios era un reino eminentemente espiritual, por lo tanto él no iba a participar de la guerra, debido a que las guerras son asuntos de Estado, en los cuales, por cierto, Dios sí se interesa, pero no tiene participación en este Estado secular, no cristiano, laico, si se quiere, la iglesia. Entonces él teológicamente, a raíz de las presiones que recibió, asume la postura de solamente considerar que la iglesia trabaja en un ámbito espiritual, que el reino de Cristo es espiritual, y por lo tanto él no se iba a implicar en asuntos de Estado. Ese es el contexto en que este pastor presbiteriano toma una postura, entonces, y abre pie para nuevas interpretaciones relativas con la escatología y también con el pueblo de Israel, por cierto. Nace como una necesidad del medio en el cual está desarrollándose la iglesia en ese momento, y nace esta doctrina o esta postura que después se profundiza, se analiza, y van desarrollando diferentes tipos de
conceptos que nosotros ahora los vamos a analizar, quizás por el tiempo no en una profundidad extrema, pero sí vamos a tocar los puntos generales para los cuales los cuales son relevantes para usted, para su vida, para nuestra vida, y podríamos definir el concepto de dispensacionalismo. No solo debemos llegar a la definición de una palabra, sino más bien a la definición completa del asunto o tema tratado en esta doctrina. También acertadamente podríamos decir que es un paradigma interpretativo, el enfoque de investigación que busca comprender la realidad social a través de los significados subjetivos que las personas atribuyen a sus experiencias, y es que esto requiere un examen del uso bíblico de dicha palabra y hacer una comparación con palabras que sean sinónimos, por ejemplo, la edad, con respecto a las dispensaciones o eras y la edad, y así poder lograr algunas observaciones tocantes a las características y el número de dispensaciones. Claro, en bien sencillo, una dispensación es un periodo de tiempo. Esa es la palabra quizás más elemental que podemos nosotros definir. ¿Y qué pensaron? Porque, insisto, el problema hermenéutico que se presentó a estos pastores y a otros predicadores fue cómo lograr congruencia en medio de los distintos pactos. La Biblia claramente muestra que hay dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra pacto es sinónimo de testamento, pero hay otros pactos, por decirlo así, que son menores. El pacto noético, el pacto abrahámico, que leímos ahora un poco, el pacto sinaítico o pacto mosaico, que también es clarísimo, el pacto davídico y, por supuesto, el nuevo pacto, que la Biblia dice, esta es la sangre del pacto que por vosotros es derramada. Es decir, evidentemente, un pacto nuevo y eterno. Claro, Jesús habla de que hay un nuevo pacto. Ahora, ¿cómo la iglesia interpretó estos pactos? Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo la iglesia interpretó estas dispensaciones, en el caso que hay quienes sean dispensacionalistas, y qué impacto tienen en la teología? Pues bien, tradicionalmente lo que podemos llamar el dispensacionalismo clásico habló de 7 dispensaciones. Así que vamos a dedicarle, mi hermano Daniel, unos minutitos a cada una de ellas. Vamos por el primero. Sí, amén. Vamos a hablar un par de minutos con respecto a los pactos. Gloria al nombre del Señor. Así que aquí estamos con nuestros apuntes, ya que la memoria es frágil. Ahí están, hermano Daniel, los apuntes. Deme un segundo, querido hermano jefe. Bueno, por eso mencionaba yo que este tema de la interpretación es complejo. Hay gente que dice, sabe que yo nunca había escuchado la palabra dispensacionalismo, no tengo idea de lo que significa. Otros sí están más familiarizados con los temas, pero lo importante es la reflexión. Hay gente que dice, sabe que no me hable eso porque no entiendo nada, pero precisamente tenemos que hablar de estos temas porque tenemos que aprender. Hermano Daniel, ahora sí. Bueno, los distintos tipos o periodos de tiempo que formulan la doctrina de las dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia. Esto habla antes de la caída del hombre en el huerto. Luego, después de la caída, vino la dispensación de la conciencia desde la caída del hombre hasta el diluvio. Luego vino el gobierno humano desde el diluvio hasta la Torre de Babel, enfatizando la ley y la responsabilidad civil del hombre. Luego vino la promesa, de la cual hablaba nuestro hermano Jafet, desde Abraham hasta Moisés. Luego vino desde Moisés, vino la ley, desde Moisés hasta la venida de Cristo, y hoy gloriosamente estamos viviendo la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, y en un futuro viviremos el reino, un periodo futuro de 1000 años. Y estos 7 periodos hacen la doctrina de la dispensación. Claro, ahora usted puede decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con Adán, con Noé, con con el otro? La verdad que el concepto general que está enmarcado en las dispensaciones es el siguiente. Cada edad o época, por ejemplo, la adámica, que tiene que ver con la dispensación de la inocencia, el hombre era sometido a una prueba, o sometido a una tentación, si se quiere. Como fracasa, la consecuencia que venía desde el punto de vista de las dispensaciones era el juicio. Entonces, pues lo voy a decir por lo menos para que se entienda, cada una de estas dispensaciones venía en primer lugar a renovar un pacto, es decir, como el primer pacto o la primera dispensación fracasó en la inocencia, vino una nueva era o una nueva dispensación que se llamó de la conciencia. ¿Por qué razón? Porque se subentiende, bajo estos parámetros,
es que habían ciertas condiciones que no permitieron que el hombre triunfara. Por ejemplo, Adán en el jardín en cuanto a la tentación, y él fracasó. Y vino un juicio, Dios lo condenó, le dijo que iba a trabajar, que iba a morir, porque esa era la pena capital que Dios había establecido, que la mujer iba a dar a luz con dolor, que la serpiente se iba a arrastrar. Pero, y esto es tremendamente importante, en todas estas, podemos decir, castigos que fueron dados por Dios al hombre, también vino una promesa de esperanza, que es lo que se llama el protoevangelio, que es Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le promete, por decirlo así, una venganza a la mujer que va a tener sobre la serpiente. Y se establece en esta primera dispensación un castigo, como hemos señalado, pero también una promesa de salvación, una promesa de restauración, una promesa de redención. ¿Por qué razón es esto? Y por eso digo que lo que busca la teología dispensacionalista en parte es comprender, por decirlo así, la evolución soteriológica del ser humano, cómo el plan de redención se fue desarrollando en medio de la humanidad, cómo Dios fue tratando con el hombre representado en distintas personas, en Adán, en Noé, en Moisés, en Abraham, en David, de tal manera de que finalmente el plan de Dios llega a su consumación plena en Jesucristo. Amén. El dispensacionalismo ve a través del relato bíblico 7 distintos periodos de tiempo en el cual Dios va interactuando con el hombre y tratando con él de formas distintas, claro, con promesas, pero también con demandas. Pero esta palabra dispensación, no podemos usar esta definición sin pensar más allá de sus implicaciones en relación con el tiempo o con la edad. Por ejemplo, no podemos dar por hecho esta doctrina sin examinar nunca su base o falta de base en la revelación bíblica misma. Nosotros tenemos que, a través de la Escritura, lograr discernir si están implícitas o explícitamente estas dispensaciones de las cuales le estamos hablando en esta tarde. Por ejemplo, podemos decir, para obtener una comparación en otra área de una doctrina o una persona, se pidiera una definición, por ejemplo, de la doctrina de la expiación. ¿Usted qué contestaría? Usted diría, yo creo en la expiación vicaria. Esto es completamente correcto, probablemente la mejor respuesta breve que podría darse con respecto a la expiación, ¿cierto? Pero los detractores de la doctrina de la expiación vicaria podrían argumentar que la obra de Cristo no puede ser circunscrita a un solo aspecto como la sustitución. Entonces, y esto es verdad, y el conservador reconoce que toda la obra de Cristo no puede ser complementaria expresada por la sola palabra vicaria. Sin embargo, toda la obra de Cristo está basada en su sacrificio vicario. Claro, ahí entran lo que yo mencionaba al principio, como estaba mencionando el hermano Daniel, los ejes. Hay ejes transversales que cruzan toda la palabra del Señor. Y el modo de acercarnos, como estamos hablando en este día de las dispensaciones, es como nosotros los vamos a comprender. Voy a citar un ejemplo. Hablamos de la primera dispensación, que fue de la inocencia. En el caso de Noé, si usted analiza y ve todo lo que enseña la Escritura, no hubo una promesa de redención como si la hubo en el Génesis. Claro. Lo que hubo fueron promesas naturales, fueron bendiciones naturales, pero no hubo una promesa de redención. Pero sí hubo un castigo, que evidentemente fue la muerte de la raza humana, salvo naturalmente aquellas personas que pusieron su fe en la palabra que predicó Noé, porque era un pregonero de justicia, y se salvaron, que evidentemente fue Noé y su familia, los animales que Dios le mandó que pudiera él salvar. De tal manera que nosotros vemos que desde un principio Dios trata con el ser humano, establece una relación, pero ojo, aquí esto es interesante, es Dios el que va poniendo las condiciones. Claro. Desde la perspectiva dispensacionalista, es Dios el que establece los juicios, es Dios el que establece los castigos, pero no hay, bajo ningún punto de vista, una iniciativa humana, independiente de lo que usted pueda pensar teológicamente. No hay desde el punto de vista de la palabra de Dios ninguna obra humana, sino sencillamente hay una evolución de cómo Dios va tratando a través de las distintas dispensaciones con el hombre. Mire, vamos a ir a una segunda alabanza y vamos a volver con este interesante tema de bendición.
fuertemente el enemigo ha atacado tu vida y el temor te ha invadido sin piedad y no sabes qué hacer. Tu enemigo ha querido desviar tu vista de aquello prometido, obstaculizando tu destino. Hoy te digo, no temas, solo lucha, Dios va a tu favor. Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio. Él ha dispuesto ángeles a tu favor, que van peleando contigo hoy. Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio. Quita lo que el enemigo te quitó, tu territorio conquista hoy. Ponte en pie. Hoy declaro que se rompen todas las cadenas, esas que te oprimían. Dios te dio la autoridad y la victoria tuya es. Hoy te digo, no temas, solo lucha, Dios va a tu favor. Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio. Él ha dispuesto ángeles a tu favor, que van peleando contigo hoy. Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio. Te quita lo que tu enemigo te quitó, tu territorio conquista hoy. Lucha, sé valiente, no te rindas, tú eres un vencedor. Tú no estás solo, Dios pelea a tu favor. Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio. Él ha dispuesto ángeles a tu favor, que van peleando contigo hoy. Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio. Quita lo que el enemigo te quitó, tu territorio conquista hoy. Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio. Él ha dispuesto ángeles a tu favor, que van peleando contigo hoy. Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio. Quita lo que el enemigo te quitó, tu territorio conquista hoy. Ponte en pie, lucha y sé valiente, ponte en pie. No te rindas, ponte en pie, tú eres más que vencedor. Ponte en pie, no temas, sé valiente, ponte en pie, tu victoria es segura. Ponte en pie. Tabernáculo de la Palabra. Bueno, ya estamos de regreso, amado hermano. Esta hermosa alabanza de Dani Ríos, ponte en pie. Si está caído, si está débil, si está sin fuerza, es día de que se ponga en pie. Saludamos al hermano Marco, no lo habíamos saludado, que está ahí en sintonía. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Gracias por su salud y su compañía. Y bueno, estábamos hablando de definiendo el dispensacionalismo, las características generales que tenían, la excepción, vimos que no es una gran excepción dentro de los distintos pactos. Y ahora volvemos, hermano Daniel, con una mirada de una Biblia que ha sido ampliamente difundida y conocida, que es la Biblia de aquel teólogo estadounidense Cyrus Scofield. Como bien dice nuestro hermano Jafet, una de las definiciones más acertadas de dispensacionalismo está en la querida Biblia Scofield de estudio, y él dice: una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios.
Pero como todo argumento también tiene un contraargumento o detractores, muchos dijeron que la definición de Scofield era demasiado débil. Tal vez la definición de Scofield no distinguía una dispensación de una edad, de un periodo de tiempo. Y esta falta pero esta falta de definición no fue significativa en los términos de que no puedan ser distinguidos entre tiempo y edad, o que no hayan sido distinguidos por otros teólogos. Y de hecho el teólogo, si bien lo pronuncio, Bowman, trata de desacreditar toda la definición de Scofield de estos periodos de tiempo que están marcados en la Biblia, los cuales llamamos dispensaciones. Entonces Bowman hace referencia y dice que el argumento etimológico que usa Scofield para las dispensaciones, que la palabra que traduce como dispensación en el griego nunca significa y que nunca tiene la referencia alguna a periodo de tiempo como tal, como demanda la definición de Scofield. Aunque también el contraargumento es decir, bueno, la corrección de Bowman puede objetarse a base de la referencia bíblica que está en Efesios capítulo 1 versículo 10, que dice que reúne todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque estamos hablando de tiempo. Las dispensaciones son periodos de tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Efesios capítulo 3 versículo 9 dice que de declarar a todos los cuales sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos, es decir, tiempo en Dios que creó todas las cosas. Entonces el argumento de Bowman, que decía que el argumento de Cyrus Scofield era demasiado débil y estaba mal interpretado, se cae, o lo podemos combatir o rebatir a través de estos pasajes bíblicos que asocia dispensación, es sinónimo de tiempo, querido hermano Jafet. Claro, ahí está la explicación citada por Cyrus Scofield, que como mencionaba anteriormente, los precursores fueron John Derby y James Hall Brookie, de tal manera de que ya hemos explicitado esto. Ahora, la teología avanza, entonces quedarnos con James Hall o con John Derby, la verdad que sería no penetrar lo suficiente en qué es lo que es el dispensacionalismo. Hay otro teólogo, y gente dice, pucha hermano, me está hablando de los teólogos, no me gusta, me molesta. La verdad es que la teología es parte de la doctrina cristiana, entonces el rechazar la teología a priori sin un fundamento es algo que no debe hacerse. Bueno, este hombre es conocidísimo también por una Biblia de estudio que yo la recomiendo porque es fantástica, que es Charles Ryrie, que también Tremendo. Venden una teología básica en la librería, la puede adquirir si quiere, y la verdad que es muy moderado. Bueno, él escribió un libro, un documento, donde él de alguna forma permite que el dispensacionalismo siga avanzando en cuanto a la formulación doctrinal. Y Ryrie, él estableció 3 puntos que son tremendamente importantes para comprender, porque alguien dice, bueno, ya me sé de memoria la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno romano, la promesa, etcétera, etcétera, ya me la sé, pero ¿qué tiene que ver eso con mi práctica habitual de estudiar la palabra? Bueno, el año 1965, Ryrie estableció 3 puntos fundamentales de este paradigma interpretativo. Bueno, los 3 puntos fundamentales, como bien dice nuestro hermano Jafet de Ryrie, que los lanza en 1965. El número 1 es una diferenciación entre Israel y la Iglesia, corroborado por un enfoque hermenéutico, sistemático, literal, sencillo, o podemos decir normal. Y el número 3 es un propósito de divino subyacente en el universo, según el cual el plan salvador de Dios es solamente uno de los muchos medios mediante los cuales Dios recibe la gloria que es suya por derecho. Y como bien decía nuestro hermano Jafet, la teología no se detiene, el desarrollo teológico sigue avanzando, nuevas interpretaciones, no voy a decir nuevas revelaciones porque va a sonar escandaloso, aunque la Biblia dice que fuimos iluminados y hemos gustado el don celestial. Querido hermano Jafet. Sí, mire, estos puntos son muy importantes, yo los voy a repetir solamente porque tienen un gran impacto sobre todo en la escatología y en la soteriología. El primer punto que leyó el hermano Daniel, dice Ryrie que uno de los fundamentos del dispensacionalismo, con el cual todos los dispensacionalistas están de acuerdo, es
una diferencia radical entre Israel y la iglesia. Amén. Y eso tiene un impacto muy profundo en la teología, que lo vamos a ver después, en la teología dispensacionalista. 2, un enfoque hermenéutico, es decir, todos los dispensacionalistas, cómo interpretar la Biblia, con 3 características. Número 1, de forma literal. O sea, si usted interpreta literal la Biblia, no de forma alegórica, no de forma tipológica, usted es dispensacionalista. No solamente literal, lo hace de una forma sencilla. Usted no dice, por ejemplo, aquí dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, vaya a acabar por la carne, Gálatas 3. Usted de eso no establece un mundo de paralelo, no habla de la necedad en la vida, usted no habla de que no hay que comer carne, usted no habla de que sí hay que comer carne, porque no se va a una cosa que no está diciendo el texto. Usted solo va a interpretar de forma sencilla, literal y normal. Eso también es un fundamento del dispensacionalismo, que vamos a ver la implicancia después. Tercero, mire, esto es tremendo, porque dice, un propósito divino subyacente en el universo, según el cual el plan de salvación de Dios es solamente uno de los muchos medios mediante los cuales Dios recibe la gloria que es suya por derecho. ¿Qué está queriendo decir aquí Rairi? Hay muchas iglesias donde dicen que lo más importante es el plan de salvación. Amén. Yo creo que usted lo ha escuchado. Entonces, ¿qué dice la teología reformada? Porque aquí hay que ir comparando. La teología reformada no dice eso. La teología reformada dice que el hombre fue creado para la gloria de Dios y disfrutar con él. O sea, acá hay una declaración de principio donde Rairi dice que el plan de salvación es uno de otros planes mediante los cuales Dios recibe su gloria, que no es lo más importante. Claro. Por lo tanto, está diciendo Rairi, la redención, la salvación, la muerte de Cristo en la cruz es una forma de glorificar a Dios, pero no es lo más relevante. Mire lo que está diciendo. Entonces, esto que dice aquí Rairi, que lo comparten todos los dispensacionalistas, es tremendo. Una hermenéutica particular, una forma de comprender la salvación como una de las cosas o de otras cosas por las cuales Dios es glorificado, y también una radical diferenciación entre Israel y la iglesia. Ahora, usted puede decir, bueno, de todo eso que habló, ¿qué importancia puede tener para mi vida? ¿Qué importancia puede tener en mi lectura de la palabra, en los estudios bíblicos que yo hago? Se lo vamos a contar, hermano, después de una alabanza. Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a seguir viendo el aspecto hermenéutico del dispensacionalismo, que la verdad que es bien, bien interesante. Amén. No es casualidad que yo te amé. Cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová, repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que
que no tienes igual. Y tiembla el enemigo a tu mirada. Y eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. O habla otra vez y que te pueda oír. Repíteme el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Rugido de león de la tribu de Judá. Tabernáculo de la Palabra. Gloria a Dios. ¿Está interesante el tema? ¿Le parece interesante, querida hermana que está en casita, que está escuchando su programa radial Tabernáculo de la Palabra? Interesante el tema del dispensacionalismo. Bueno, debido al literalismo de la interpretación de las promesas y de los pactos, los dispensacionalistas no ven la tipología o la interpretación alegórica como una posible interpretación bíblica correcta. Es decir, ellos creen solo en el literalismo de la interpretación bíblica. Y en este sentido debe entenderse a la tipología, según el dispensacionalismo, como una inadecuada forma de entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya que podría entenderse solo como profecías predictivas o como deducciones de los intérpretes posteriores a los hechos. Hermano Jafet. Sí, mire, el hermano Daniel está haciendo un enunciado, yo lo voy a bajar un poco porque hay que entender qué es la tipología, porque primero eso lo vamos a entender para que se comprenda. La tipología señala que hay un tipo, llamémosle modelo, pero se llama tipo, un modelo que está presente en el Antiguo Testamento y como contracara tiene un antitipo que está presente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, José fue traicionado por sus hermanos, Cristo fue abandonado y traicionado por Pedro, por Judas, etc. Entonces José vendría a ser un tipo del antitipo que es Jesucristo. Amén. Ahí hay un ejemplo. No sé, el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto, Jesús estuvo 40 días ahí en el desierto. Entonces, Claro. ahí hay ciertos elementos que se llaman tipologías que están prefigurados en el Antiguo Testamento y cobran significado, según la tipología, en el Nuevo Testamento. Claro. Eso es tipología. ¿Qué es lo que es alegoría? Es cuando a una palabra se le da un significado distinto del que tiene. Del sentido literal. Claro, por ejemplo, la levadura todos sabemos que es un elemento para cocinar pan. Jesús dice guardado de la levadura de los fariseos. No está hablando del pan que cocinaban en la casa, eso es evidente. Lo que está diciendo es que ellos poseían cierta malicia. Entonces a la palabra levadura Jesús le da otro significado. Claro. Eso es alegorizar. Y normalmente, en la mayoría, yo diría el 90% de las predicaciones evangélicas que hay, todos son alegóricos. Irónicamente también son dispensacionalistas, lo cual es una gran ironía.
Pero bueno, ahora, ¿qué tiene que ver el literalismo? Que cuando se deja de lado la tipología, cuando se deja de lado la alegoría, surge la pregunta de decir, bueno, ¿cómo interpretamos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento? Porque faltan puentes. Demos un segundito, hermano Daniel. Porque la tipología y las alegorías vienen a ser ciertos puentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando el dispensacionalismo literalista dice que no cree o no considera ni la alegoría ni la tipología como un elemento válido de interpretación bíblica, entonces uno se pregunta cuál sería la forma de interpretar dentro del dispensacionalismo el Antiguo en el Nuevo Testamento. Amén. Bueno, como bien dice nuestro hermano Jafet, entonces nosotros nos podemos preguntar cuáles son las alternativas frente a la interpretación tipológica. Bueno, podríamos decir la analogía, la relación de los creyentes en el pacto abrámico como parte de la simiente bendita del patriarca, la repercusión, esto sería una consecuencia lógica de la profecía o de la predicción establecida en la Escritura, el cumplimiento genérico o serial, serían cumplimientos de profecías seriales o genéricas relativas al hombre como David, a hombres como David, Abraham, y que anticiparon al Rey o al Señor Jesucristo. Amén. Una diferencia entre la teología. Sí, amén. Sí, adelante. Lo que pasa es que aquí hay que detenerse, hermano. ¿Por qué razón? Porque la teología pactual, que es la contracara, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿qué señala? Señala que hay ciertos elementos hermenéuticos que son complementarios. Es decir, tiene otra herramienta interpretativa para vincular al Antiguo con el Nuevo Testamento. La teología dispensacionalista, literalista, ya lo estamos repitiendo mucho, considera tres herramientas, que son las que mencionó el hermano Daniel. La primera, que la mencionó, la analogía. ¿Qué es una analogía? Es cuando de dos elementos diferentes se establece una relación. Eso es una analogía, ¿ok? Ahora, ¿qué relación tiene esto? Por ejemplo, se establece, según la interpretación dispensacionalista, una analogía entre Abraham y Jesús. Amén. Porque ambos, de alguna forma, están vinculados con la fe salvadora, con la gracia. Y por eso si usted va, insisto, según el dispensacionalismo, al versículo 14 que hemos leído, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí es evidente una analogía que hay entre Abraham y Cristo. O sea, aquí está clarísima. Entonces, una de las herramientas que presta o entiende el dispensacionalismo, dejando de lado la tipología y la alegoría, es la analogía. La segunda es la repercusión. Esto sería, por decirlo de alguna forma, que habían ciertas profecías, habrían en el Antiguo Testamento, que se cumplen en el Nuevo. Es decir, sería una repercusión, una consecuencia lógica de un elemento predictivo que hay en el Antiguo Testamento. Y el tercero que mencionó el hermano Daniel es el cumplimiento genérico o serial, es decir, que hay, por decirlo así, grupo de profecía, series proféticas, en el caso de David, que hay salmos mesiánicos, que hay profecías mesiánicas, que hay una promesa y un pacto davídico, que por naturaleza serial o el conjunto de estas profecías vienen a tener un cumplimiento en Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo es del linaje de David. Así y todos es. entendemos que el reino que no tendrá fin no se cumple en David, no se cumple en Salomón, no se cumple en Roboam, se viene a cumplir en Jesucristo. Eso lo entendemos la mayoría de los cristianos, pero serían estos tres puentes, al no considerar la tipología y la alegoría, los que prestarían servicio interpretativo a una visión dispensacionalista. Ahora sí, mi hermano Daniel. Y podemos hacer una diferencia entre la teología de dispensacionalista y la pactual, es decir, el énfasis que cada una de ellas da al plan de redención en la teología pactual o el pactualismo, y el asunto del gobierno en el dispensacionalismo, querido hermano Jafet. Claro, acá hay hartas cosas que ver. Rairi lo menciona, yo lo mencioné ahí, no tenemos el tiempo para profundizarlo, pero a grosso modo la teología pactual establece como el eje central la redención. De hecho, la teología pactual, que la vamos a ver en 2 semanas más con mayor profundidad, establece como piedra angular el pacto de redención. Amén. Luego vendría a grosso modo el pacto de obra y el pacto de gracia. Pero la teología dispensacionalista lo que dice que lo central o lo elemental en la Biblia, en la hermenéutica que se hace, no es la redención, sino el gobierno.
Y aquí hay algunos autores que dicen que, por ejemplo, lo que Dios le transmitió cuando creó al hombre, siendo lo más elemental según estos teólogos, sería la capacidad de gobernar a Adán. Porque le dijo que debía sojuzgar sobre todo, ponerle nombre a las cosas. En el fondo lo puso como un pequeño señor, como un pequeño rey. Entonces dicen que esa característica, entre comillas, administrativa, gubernamental, sería la más relevante a la luz del dispensacionalismo. De tal manera que cuando uno escucha estas cosas, que está acostumbrado a escuchar otra en la iglesia, uno dice, ¿pero de qué me están hablando? O sea, la salvación no viene a ser lo más importante, dice Riley, sino solamente un elemento en este plan de glorificación que tiene Dios. Bueno, la verdad que ahí se van viendo cuáles son las grandes diferencias que hay entre un modelo hermenéutico y otro. Mire, vamos a ir a un último corte y vamos a volver con 3 temas que la verdad que, bueno, vamos a intentar resumirlo, pero ojalá que no alcance el tiempo, que vienen a cerrar el programa de hoy porque ya nos quedan un poquito más de 20 minutos. Entonces vamos a ir a una alabanza y vamos a volver al tema del gobierno y vamos a ver la relación que hay desde el dispensacionalismo hacia Israel. Así que quédense en sintonía y ya volvemos con el programa. Creo en Dios cuando puedo admirar con mis ojos la belleza. Creo en Dios porque en todo yo puedo notar su existencia. Creo en Dios porque a mí me parece escuchar melodías y en altura se elevan al cielo cual himno del oro. Creo en Dios, pues el cielo se cubre de nubes tan grises y la lluvia tan fría e inclemente comienza a caer. Luego el sol con sus rayos dorados bañando la tierra, que del lodo los lirios hará florecer. Creo en Dios, pues el cielo se cubre de nubes tan grises y la lluvia tan fría e inclemente comienza a caer. Luego el sol con sus rayos dorados bañando la tierra, que de todos los lirios hará florecer. Y aunque el hombre pretenda matarlo con ciencias e ideas y extinguir su amor infinito con odios y guerras y olvidarse de Dios por siempre quisiera, aún el suave cantar de las aves, el cielo y la tierra y los seres que aman con alma sincera, me estarán recordando por siempre de Dios la grandeza. Creo en Dios porque hay huellas de su gran amor por doquiera. Creo en Dios porque no hay un invierno sin su primavera. Creo en Dios cuando miro a la madre que tierna acaricia al pequeño que ya se ha dormido diciendo mamá. Creo en Dios, pues del fondo de mi alma un clamor se levanta cuando solo y sincero contemplo los cielos y el mar. Es entonces que Dios en mi ser más y más se agiganta y se llena mi vida de música y paz. Creo en Dios, pues del fondo de mi alma un clamor se levanta cuando solo y sincero contemplo los cielos y el mar. Es entonces que Dios en mi ser más y más se agiganta y se llena mi vida de música y paz. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios.
Tabernáculo de la Palabra. Gloria al Señor. Bueno, estamos analizando el tema del dispensacionalismo a la luz de las Escrituras y también a la luz de la teología y del desarrollo de la teología a través del tiempo con respecto a esta doctrina. Y usted me podría decir en esta tarde, bueno, ¿qué tiene que ver la Iglesia con todo esto? ¿Qué tiene que ver Israel con todo esto? Y debemos hacer también una pequeña distinción entre Israel y la Iglesia, que sostiene que Dios tiene un plan distinto para el pueblo de Israel y para la Iglesia, y que los cristianos no están sujetos a la ley mosaica. Hermano Jafet. Mire, bueno, este tema es largo, no tenemos tiempo aquí para examinarlo completamente ni en forma detallada, pero sí vamos a introducir un poco para que se entienda. Como principio dijimos que, y lo dice Ryrie, que es dispensacionalista, en ese texto que él escribió, que uno de los pilares del dispensacionalismo es la diferenciación radical entre Israel y la Iglesia. Eso es un elemento dispensacionalista. Ahora, ¿quién es Israel? Porque eso es importante comprenderlo. Yo le decía jocosamente en la pausa al hermano Daniel que antes decían Israel es el reloj profético de Dios. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué significa? Nunca me contaron. O sea, Amén. Eran consignas que se repetían, pero nunca nadie lo entendió. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Primero, Israel como pueblo es el pueblo de la promesa, en primer lugar. Porque la gente dice es el pueblo de Dios. Eso no es lo primero. Israel en primer lugar es el pueblo de la promesa. ¿De cuál promesa? De la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a tener una gran descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Esa fue una de las promesas que Dios le dio. Claro. Por lo tanto, Israel es el pueblo de la promesa, en primer lugar. En segundo lugar, es el pueblo de Dios. Y lo quiero leer porque me gusta mucho el texto. Si usted va a Éxodo capítulo 24, yo voy a leer algunos versículos, dice el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, mira lo que dijo el pueblo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, todas, incluido el primer mandamiento, que llamar a Dios con todo el corazón. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel, como dije, es el pueblo de la promesa, es el pueblo de Dios, pero también es el pueblo del pacto. Dios establece un pacto con Israel que tiene 2 o 3 características. La primera, Dios se compromete a ser el Dios de ellos. La segunda, Dios les da su ley para que vivan según esa palabra. Y la tercera, que en retribución a ese compromiso de Israel, Dios se compromete a bendecirlo, a heredar la tierra, a que sean prosperados. Recuerda que hay un capítulo hermosísimo que habla de las bendiciones de la obediencia y la desobediencia, ser bendito en el campo y en la ciudad, salir y adentrar, todo lo que hagas te irá bien, etc. Es decir, este pacto que Dios establece con Israel, que es el pueblo del pacto, está rodeado de promesas, de bendiciones. Amén. Y no solamente eso, dice otro texto, que es un pacto perpetuo. Para Es siempre. decir, Dios se compromete eternamente a ser el Dios de Israel. Para siempre. Y ellos se comprometen a obedecerlo. Entonces, cuando vemos que estas son las características de Israel, la relación pactual que Dios tiene con Israel, la pregunta que nos hacemos de forma casi por consecuencia es, ¿y qué lugar tiene la iglesia? Claro. Entonces, ¿qué se ha dicho? Que esto no lo cree el dispensacionalismo. Yo quiero aclarar, por lo menos que quede claro lo que sí cree el dispensacionalismo. El dispensacionalismo no cree que la iglesia tenga alguna relación vinculante con Israel. Es decir, lo que propone el dispensacionalismo es que entre este pueblo del pacto, este pueblo de la promesa, este pueblo santificado por Dios, no tiene ninguna relación con la iglesia. Son 2 pueblos radicalmente diferentes. Mi hermano Daniel. En cuanto a Israel y la iglesia, bueno, para los dispensacionalistas, Israel ni es sustituido por la iglesia, ni es un tipo de la iglesia, el pueblo de Israel. Y tampoco es un colectivo en crecimiento que se expande hasta incluir a la iglesia. Israel y la iglesia siempre serán diferentes.
Eso es lo que estamos a grandes rasgos tratando de compartir con usted en esta tarde con respecto a la posición de la Iglesia y del pueblo de Dios y nación de Israel. Claro, y aquí hay otros temas que también hay que preguntarse, o sea, desde una perspectiva eminentemente dispensacionalista, que aquí, ojalá que no alcance el tiempo, hay que ver lo siguiente. Cuando dijimos al principio que la interpretación es literal, muy literal para el dispensacionalismo, eso tiene consecuencias muy importantes. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que iba a poseer toda la tierra. ¿Hasta el día de hoy Israel ha poseído toda la tierra? No ha poseído toda la tierra. Porque más, cuando llegaron estaba el Jebuseo, el Eteo, el Cananeo y el Amorreo. Tuvieron que pelear. Josué peleó con 31 reyes. Luego fueron expulsados, fueron destruidos con Nabucodonosor, con el emperador Tito el año 70, con Hitler fueron exterminados prácticamente. Por lo tanto, lo que dice el dispensacionalismo es que esas promesas no se han cumplido. ¿Cuál es la consecuencia escatológica? Que si no se han cumplido, un día se cumplirán. Amén. Por lo tanto, todavía hay promesas de Dios que deben cumplirse y por lo tanto, la escatología dispensacionalista es futurista. Claro, creen un reino literal en la tierra que nosotros conocemos como milenio. La Iglesia no tiene una conexión legal con un nuevo pacto ni participación alguna. Entonces podemos decir que el dispensacionalismo considera a la Iglesia como un paréntesis dentro de un plan divino de Dios para con el pueblo de Israel. Claro, y lo interesante de esto, hermano, es que usted, al ver que la interpretación es literalista, la consecuencia, como yo mencioné, que trae es que muchas promesas que no se han cumplido, por ejemplo, Dios le prometió a David un reino eterno, Claro. que su descendencia iba a reinar. Como es literal la interpretación dispensacionalista, no hay ningún rey hebreo en este momento. Claro. No hay ninguno. Está Benjamín Netanyahu, hasta donde yo sé, ¿cierto? Primer ministro. Antes estuvieron pero no hay un rey. Entonces, ¿qué dice el dispensacionalismo? Como esto es literal, entonces eso se tiene que cumplir. Y tiene que ser un reino terrenal, un reino literal, un reino eterno. Eso tiene que cumplirse. Claro, podríamos decir que en este caso Israel es en el dispensacionalismo, Israel es el centro del plan de Dios para la humanidad, para el mundo. Claro, y esto también trae algunas dificultades exegéticas. Porque si Dios le dio esa palabra a Abraham, voy a poner un ejemplo, y le dijo que ese pueblo iba a ser bendecido, que ese pueblo iba a ser perpetuo, que ese pueblo iba a recibir todas las promesas de Dios, entonces, ¿dónde queda la iglesia? Claro. Y ojo, y aquí voy a hacer otro paréntesis. Esto es totalmente contrario a la mayoría de la iglesia de coaching motivacional, de prosperidad, que toman todas las promesas de Israel y dicen lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, pisa una casa, pisa el parque, pisa ese templo. Es decir, todo ese tipo de predicaciones, o de, no sé si son predicaciones, pero de charlas, vamos a decir, motivacionales, no tienen ninguna cabida bajo una hermenéutica dispensacionalista que es literal, que dice, no, esas promesas fueron para Israel, no son para ti. Y ahí está el tema, hermano, que yo creo que es como el elemento bisagra. Si las interpretaciones son literales, el pacto de David no se ha cumplido, la dispensación milenial no se ha cumplido, de tal manera que esto evidentemente se encamina a una manifestación futurista. Ahora, ¿dónde creo yo esta mayor complejidad? Yo creo que tiene que ver en estas promesas donde todas las familias, toda la descendencia de Abraham, en Abraham, iban a ser benditas. Claro, con respecto a los pactos del dispensacionalismo clásico, se considera que los pactos son solo para Israel y que solo el pacto noético era universal. Cuando Dios hace un pacto con Noé, dice que no va a destruir más el mundo por agua y deja como señal este arco iris, entonces ese solamente el dispensacionalismo dice que solo ese pacto era para toda la humanidad, que todos los demás pactos, promesas son para el pueblo de Israel. Claro, y ahí también hay un eje importante que menciona el hermano Daniel, que todas las promesas, los pactos que hay, incluido el pacto sinaítico, el pacto davídico, el pacto mosaico, únicamente están encaminados a Israel. Y ojo, eso tiene otra consecuencia, que no está a los apuntes, pero yo me acordé. ¿Cuál es? Que si estos pactos son para Israel, entonces son subpactos de otro pacto. Claro. ¿Se entiende? Qué tremendo. Porque si son solamente destinados a Israel, no tienen ninguna otra implicancia más que aquellos destinatarios. Claro. Entonces también
a diferencia de la doctrina pactual que la vamos a ver más adelante, también hay una mirada que es diferente en relación a la teología pactual desde el dispensacionalismo. De tal forma, queridos hermanos y amigos, que estudiar estos temas, aunque suene un poco jocoso lo que nosotros decimos, o suene severo para otros, no es algo que no podamos hacer. No es algo que digamos, pucha, que fome este hermano Jafet que habla cosas que a mí no me interesan, que me hable una profecía, que quiero danzar, que me dé una palabra, que voy a encontrar pega mañana. Es que, hermano, hay que estudiar y hay que aprender. Eso es parte de la vida cristiana. Claro. Dice la Biblia, bueno, dice el Señor Jesucristo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas parece que tienes vida eterna. Entonces, estos temas que son poco tratados son muy relevantes, hermano, porque habla de nuestro desarrollo teológico y establecen bases y fundamentos para nuestra fe, hermano, crecer, ser nutridos, ser edificados, tanto con temas muy importantes como el dispensacionalismo o la teología del pacto. Y para ir redondeando esta idea, tanto el pactualismo como el dispensacionalismo tienen como interés la relación en coherencia del Antiguo como el Nuevo Testamento y en sus esfuerzos que se orientan a conseguir una unidad conceptual en cuanto a la interpretación de los pactos, de las promesas y del plan divino de Dios para con la humanidad, querido hermano. Claro, la verdad que este no es un tema que está acabado hoy, no es un tema que no es relevante, porque cualquier persona que quiera estudiar escatología se tiene que parar desde una mirada dispensacionalista o desde una mirada pactual, y la verdad que las consecuencias que tiene, sobre todo para la escatología, para comprender a Israel, para comprender cómo se ha desarrollado el plan de Dios, son tremendas. Es un tema al cual tenemos que prestar atención. Bueno, vamos a ir a una última alabanza, luego vamos a dar algunos avisos y ya se nos está acabando el tiempo, amado hermano. Sí. Si usted también quiere comentar, nos puede comentar ahí en Facebook, donde está saliendo el programa, y vamos a compartir su opinión al aire. Así que vamos a una alabanza y regresamos. Justo dice el Creador, ni quien entienda su favor. Todos cayeron sin piedad bajo la ira y la verdad. La ley nos muestra el mal obrar, mas no nos puede justificar. Su luz revela el corazón, pero no ofrece redención. Por fe el impío vivirá, quien cree en Cristo justo está. La justicia es don sin pagar, que Dios se digna en regalar. No por obras ni virtud, ni por cumplir alguna cruz, es por la sangre del Señor que somos hechos sin error. En Cristo Dios nos revistió y su justicia nos cubrió. La deuda Él vino a pagar y el acta vieja a cancelar. Soente con voces masculinas y barítonos. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Gálatas grita sin temor, la ley no hereda bendición, solo el que cree como
Abraham recibe al Hijo Celestial. No hay condena para aquel que está en el Cristo Emmanuel, pues Él cumplió lo que falló el hombre que desobedeció. La cruz es trono y tribunal, donde el amor venció al legal. Justicia y gracia en comunión sellaron nuestra redención. Ahora somos hijos de luz, por lo que hizo en la cruz. Ya no vivimos por temor, sino por gracia y por amor. ¿Quién acusará al redimido si Dios ya le ha justificado? Es Cristo el juez que lo absolvió y su justicia le imputó. Solente con voces masculinas y barítono, gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Autor de la elección, al Hijo nuestra redención, al Santo Espíritu fiel guía, que en fe nos da su garantía. Al Dios que salva por la cruz, la gloria sea solo a Jesús. Tabernáculo de la Palabra. Bueno, ya estamos de regreso. Hermosísima la alabanza, no sé qué la canta Pastor Leonardo, muy... Edgar Pacheco. Ya, excelente, muy linda la alabanza, muy con mucho contenido bíblico, que es lo que debería estar en nuestras alabanzas. Bueno, estamos ya concluyendo este programa. Muy contento, el hermano Daniel decía hace un rato que estuvimos en un seminario un par de semanas atrás exponiendo estos temas, y hoy día quisimos profundizar un poco debido a que es difícil en una hora que tenga un expositor el presentar un tema complejo, vasto, que a veces requiere muchos ejemplos para que sea comprensible, muchos textos bíblicos, pero la verdad es que es un tema que en una hora es difícil de exponer. Por lo tanto, vamos a seguir. Hoy vamos a ver este tema. En 1 o 2 semanas más vamos a estar viendo la doctrina pactual también, o teología pactual con más tiempo, de tal forma de que podamos aprender. Ese es el objetivo, que no nos digan dispensacionalismo y qué es lo que es eso. Entonces, claro, o pactualismo, ¿qué es lo que es eso? Claro, que podamos aprender, tener alguna noción, ¿no, Daniel? Bueno, el fin de este programa, o de nuestro ministerio, es compartir, hermano, el consejo de la palabra de Dios, porque claro, Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de la palabra de Dios, pero el desarrollo de la teología o del conocimiento bíblico es un proceso, hermano, y a través del tiempo, a través de estos medios de gracia, también compartir con ustedes, para nosotros una enorme bendición, no solo el llevar esta temática, sino el estudiar estos temas, el aprender de la Escritura, el fortalecer la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces es para nosotros una bendición poder compartir cada sábado con ustedes, queridos hermanos, y despertar también esta hambre de conocimiento de la Escritura, porque la Biblia también dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces Dios nos fallará en abrir su mente, en abrir su corazón, para que la palabra de Dios, para que los conceptos entren en su vida y usted los pueda hacer parte, para que un día, como decía nuestro hermano Jafet, cuando a usted le digan, bueno, ¿usted qué es lo que es? ¿Pactualista o dispensacionalista? Usted no llegue y diga, no sé. Entonces tenga un argumento sólido, porque como decíamos delante, van a demandar razón de la esperanza que hay en usted, y usted debe presentar defensa con mansedumbre, querido hermano, querida hermana. Ya vamos a estar orando para ser despedidos,
de este su programa radial Tabernáculo de la Palabra. En lo personal me despido, hermanos queridos. Su hermano en Cristo, Daniel Arévalo. Siempre es una honra, una bendición. Hoy fue una bendición muy especial porque, como decía mi hermano Jafet, él es mi amigo hace muchísimos años y somos hermanos en la fe y hemos combatido innumerables batallas y luchas y hemos, gracias al Señor, podido perseverar en la gracia. Así que Dios me los bendiga grandemente, queridos hermanos y queridas hermanas. Sí, solamente añadir que mañana vamos a estar predicando en Estación Central, en Coyhaique, con Palena, creo que esa es la calle. Ahí el Nicanor me puede corroborar también por interno. Vamos a predicar la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Lo importante, yo lo digo, lo reitero, no es el nombre, no es el título, no es los aplausos. Lo importante no somos nosotros. Nosotros somos meros vasos de barro para que a través de nosotros pueda fluir la palabra que salva, que transforma, que cambia y que da vida. Y si usted pregunta, ¿y ustedes qué es lo que son? Porque ustedes son dispensacionalistas, ¿qué es lo que son? Nosotros, la verdad, que hasta que no tengamos una convicción bíblica de que es lo más cercano a una interpretación correcta, es difícil poder asumir un tipo de postura. Porque hay iglesias que en el afán de aferrarse a uno u otro dogma, tergiversan textos, los tuercen, los doblan, le hacen unas carambolas. Entonces eso no está bien. No está bien el aferrarse a elementos dogmáticos. Está bien estudiar, está bien cuando pasan los años masticar, degustar la palabra y decir, ya, en base a todo esto que yo escuché, que estudié, que leí, creo que esto es lo más bíblico. Hoy lamentablemente hay muchas peleas en las redes sociales porque son todos de Dios algunos y todos los que no piensan como ellos son del diablo. Y si no piensan el 100% es más de Satanás todavía. Entonces eso está mal. Nosotros no buscamos la polémica, nosotros no buscamos seguidores, nosotros lo que queremos es que alumbre la palabra de Cristo, porque esa es la lámpara que tiene el hombre para poder alumbrar su vida, para alumbrar sus pesares, sus tristezas, sus angustias, sus dolores, sus quebrantos, es la palabra. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. De tal forma que nosotros estamos en este mundo para predicar, y cuando muramos, si es que Cristo no viene, porque ese día probablemente va a llegar, se levantarán otros niños, otros jóvenes, otros adultos predicando, porque la palabra de Dios siempre va a permanecer. Bueno, no nos extendemos más, vamos a finalizar. No sé si mi hermano Daniel puede orar para que terminemos, hermano Daniel. Sí, oramos al Señor para agradecer. Padre, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Dios eterno, la tremenda honra y la tremenda bendición, Dios mío, de proclamar el mensaje de tu palabra. Y esperamos con todo nuestro corazón lo que la Escritura dice, que los de Berea, los hermanos de Berea, eran mucho más nobles que los de Tesalónica, y que ellos, los de Berea, por las Escrituras, ellos indagaban si lo que el apóstol Pablo decía era verdad o era mentira. Danos, Dios mío, el espíritu de Berea, que los que nos oyen puedan escudriñar a través de la Escritura si lo que decimos es verdad o es mentira. Oramos agradecidos, Señor, por estos medios de gracia, por nuestro pastor Bernardo, que siempre nos recibe con tanto cariño, con tanto amor, y pone a disposición, Dios mío, su casa, esta radio, Dios mío, que tú le has concedido que él administre. Oramos para que bendigas a los hermanos, Dios mío, a través de las ondas radiales, y tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Padre, en lo personal, por la bendición de poder compartir con mi hermano y mi amigo Jafet, Dios mío, la bendición de exponer tu palabra, de compartir con los auditores, y oramos en esta hora para que tú nos despidas en paz, en comunión, bendecidos, alegres, y todo esto lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, el único Dios verdadero. Amén y amén. Amén. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga. Desde Maipú y a todo el mundo. Libertad, libertad, libertad.